Michel Chion, la audiovisión, introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Vamos bajando. Este libro no tiene texto hasta la página 12. Introducción. Hasta hoy las teorías sobre el cine en conjunto han eludido prácticamente la cuestión del sonido, unas veces dejándola de lado y otras tratándolas como un terreno exclusivo y menor. Aunque algunas investigaciones hayan propuesto aquí y allá enfoques muy valiosos sobre la cuestión, sus aportaciones y las mías en las 3 obras que ya he publicado sobre el tema no han ejercido aún suficiente influencia como para imponer una reconsideración del conjunto del cine en función del lugar que en él ocupa el sonido desde hace 60 años. Sin embargo, las películas, la televisión y los medios audiovisuales en general no se dirigen solo a la vista. En su espectador, su audioespectador, suscitan una actitud perceptiva específica que en esta obra proponemos llamar la audiovisión. Una actividad que curiosamente nunca se ha considerado en su novedad. Sigue diciéndose ver una película o una emisión ignorando la modificación introducida por la banda sonora. O bien se considera suficiente un esquema aditivo. Asistir a un espectáculo audiovisual Asistir a un espectáculo audiovisual vendría a ser, en definitiva, ver las imágenes más oír los sonidos, permaneciendo dócilmente cada percepción en su lugar. El objeto de este libro es mostrar cómo, en realidad, en la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma. No se ve lo mismo cuando se oye, no se oye lo mismo cuando se ve. El problema, pues, no nace de una supuesta redundancia entre los dos campos ni de una relación de fuerzas entre ellos, la famosa pregunta planteada en los años 70, ¿qué es más importante, el sonido o la imagen? Esta obra es a la vez teórica y práctica, puesto que habiendo descrito y formulado la relación audiovisual como contrato, es decir, como lo contrario de una relación natural que remitiese a una armonía preexistente de las percepciones entre sí, esboza un método de observación y de análisis susceptible de aplicarse a las películas, a las emisiones de televisión, a los diarios, etcétera, y nacido de nuestras numerosas experiencias pedagógicas. Dada la novedad de la perspectiva aquí propuesta, se me perdonará que no sea ni definitivo ni exhaustivo. En relación con los 3 libros ya publicados sobre el tema en las ediciones de Cahiers du Cinéma, La Voix au Cinéma, Le Son au Cinéma, La Toile Tuée, el lector encontrará aquí nociones ya abordadas, pero también una conceptualización más amplia, una presentación más sistemática y muchos avances inéditos. Los capítulos que constituyen la primera parte del contrato audiovisual recapitulan una serie de respuestas posibles. Los siguientes, más allá de los sonidos y de las imágenes, intentan formular las preguntas y superar las barreras establecidas y las visiones demasiado compartimentadas. El cine es el principal afectado, pero los casos particulares de la televisión, del video y del clip se consideran en un capítulo aparte. Siendo la percepción sonora la peor conocida y la más ejercitada, se plantean al principio del volumen ciertas bases de aculogía, es decir, de teoría de la escucha y del sonido. Para más detalles sobre estas cuestiones, remitimos a nuestra Quide des objets sonores.
Nada, chécate. Esta investigación debe mucho a reuniones e intercambios con estudiantes del IDEC, del IDA, del DERCA y del INSAS de Bruselas, del Centre Parisien d'Etudes Critiques de París, de la École des Arts de Lausana, de la Asociación Ken Lock de Ginebra, de la AC de Toulouse y de la Universidad de Iowa City. Nuestro agradecimiento a los animadores y responsables de estos diferentes centros, así como por sus fructíferos comentarios a Christian Zagaroli, Rick Altman, Patrice Rollet y por supuesto a Michel Marie, a quien este libro debe su existencia. Primera parte, el contrato audiovisual. Proyecciones del sonido sobre la imagen, las tres escuchas, proyecciones del sonido sobre la imagen, las tres escuchas, líneas y puntos, la escena audiovisual, lo real y lo expresado, la audiovisión en negativo. 1. Proyecciones del sonido sobre la imagen. 2. Las tres escuchas. 3. Líneas y puntos. 4. La escena audiovisual. 5. Lo real y lo expresado. 6. La audiovisión en negativo. 1. Proyecciones del sonido sobre la imagen. 1. La ilusión audiovisual. La sala queda oscura, se empieza la película. En la pantalla se suceden imágenes brutales, enigmáticas, una proyección de cine. La película en primer plano. Escenas traumatizadoras de animales sacrificados, una mano clavada. Luego un depósito de cadáveres en el que se desliza el tiempo cotidiano. En este depósito un niño que parece al principio un cuerpo como los demás y que en realidad se agita, vive, lee un libro, acerca su mano a la superficie de la pantalla y bajo esa mano parece modelar el rostro de una mujer muy hermosa. He aquí lo que hemos visto. He aquí la secuencia prólogo de Persona de Bergman que ha sido analizada en distintos libros y clases por un Raymond Velour, un David Bortwell o una Marilyn Jones Blackwell. Y la película podría seguir desarrollándose así. Alto. Rebobinamos la película de Bergman hasta el principio y ahora sencillamente cortamos el sonido para intentar ver la película olvidando lo que hemos visto antes. Lo que vemos ahora es otra cosa. En primer lugar, el plano de la mano clavada en el silencio se nos revela que se trataba de tres planos distintos, cuando no habíamos visto sino uno, porque estaban encadenados mediante el sonido y sobre todo privada de sonido. La mano clavada es algo abstracto, sonorizada es aterradora, real. Las imágenes del depósito sin el sonido sin el sonido que las enlazaba, un goteo de agua, descubrimos en ellas una serie de fotografías fijas, fragmentos de cuerpos humanos aislados los unos de los otros, desprovistos de espacio y de tiempo, y la mano derecha del muchacho sin la nota vibrante que acompaña y estructura su exploración ya no da forma al rostro, evoluciona simplemente al azar, sin finalidad. Toda la secuencia ha perdido su ritmo y su unidad. ¿Es acaso Bergman un realizador sobrevalorado? ¿Era el sonido la máscara de una imagen vacía? Observamos por otra parte una conocida secuencia de Tati en las vacaciones de Monsieur Hulot. En una pequeña playa se desarrollan unos sutiles gags que nos hacen reír y los veraneantes resultan tan graciosos con su aspecto cohibido, aburridos, inquietos. Aquí lo que eliminamos son las imágenes y sorpresa. Como el reverso de la imagen aparece, como el reverso de la imagen aparece otra película que vemos ahora solo con nuestro oído. Gritos de niños que se divierten y que juegan, voces que resuenan en un espacio abierto, todo un universo de juego y de animación. Todo esto estaba allí en el sonido y sin embargo no estaba allí. Devolvamos ahora a Bergman sus sonidos y a Tati su imagen y todo recupera su lugar. La mano clavada hiere la vista, el niño modela sus rostros, los veraneantes tienen un aspecto cómico y unos ruidos que no oíamos demasiado, cuando solo existía el sonido, surgen de la imagen como bocadillos de tiras dibujadas.
solo que ahora hemos leído y oído de otro modo. El cine, arte de la imagen, una ilusión, ciertamente, ¿qué otra cosa puede ser en cualquier caso? Y de eso es, desde luego, de lo que habla este libro, de la ilusión audiovisual. Una ilusión que se encuentra, para empezar, en el corazón de la más importante de las relaciones entre sonido e imagen, la del valor añadido. A ver. Una ilusión que se encuentra, para empezar, en el corazón de la más importante de las relaciones entre sonido e imagen, la del valor añadido, ilustrada más arriba por Bergman. 2. El valor añadido, definición. Por valor añadido designamos el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen dada hasta hacer creer en la impresión inmediata de que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se desprende de modo natural de lo que se ve y está ya contenida en la sola imagen, y hasta procurar la impresión eminentemente injusta de que el sonido es inútil y que reduplica la función de un sonido que en realidad aporta y crea, sea íntegramente, sea por su diferencia misma con respecto a lo que se ve. Este fenómeno del valor añadido funciona sobre todo en el marco del sincronismo, sonido-imagen, por el principio de la síncresis, véase capítulo 3, que permite establecer una relación inmediata y necesaria entre algo que se ve y algo que se oye. En particular, todo lo que en, todo lo que en la pantalla es choque, caída, explosión, más o menos simulados o realizados con materiales poco resistentes, adquiere por medio del sonido una consistencia, una materialidad imponentes. Pero en primer lugar, en el nivel más primitivo, el valor añadido es el del texto sobre la imagen. ¿Por qué hablar ante todo del texto? Porque el cine es vococentrista y con mayor precisión verbocentrista. 3. Valor añadido por el texto. Vococentrismo y verbocentrismo del cine. Formular que el sonido en el cine es mayoritariamente vococentrista es recordar que en casi todos los casos favorece a la voz, la pone en evidencia y la destaca de entre los demás sonidos. La voz es lo que recoge en el rodaje la toma del sonido, que es casi siempre, de hecho, una toma de voz, y la voz es lo que se aísla en la mezcla como instrumento solista del que los demás sonidos, músicas o ruidos no serían sino el acompañamiento. Igualmente, lo esencial del perfeccionamiento tecnológico aportado a la toma de sonido en los rodajes, invención de nuevos micros y de nuevos sistemas de registro, se ha concentrado, palabra. ¿Se ha concentrado palabra? Pues por supuesto, no se trata de la voz de los gritos y de los gemidos, sino de la voz como soporte de la expresión verbal. Y lo que se persigue, y lo que se persigue obtener al registrarla no es tanto la fidelidad acústica a su timbre original como la garantía de una inteligibilidad sin esfuerzo de las palabras pronunciadas. El vococentrismo del que hablamos es, pues, casi siempre un verbocentrismo. Pero si el sonido en el cine es voco y verbocentrista, es ante todo porque el ser humano en su conducta y sus reacciones cotidianas también lo es.
Si en cualquier ruido cercano procedente de su ambiente oye unas voces en medio de otros sonidos, ruido del viento, música, vehículos, son esas voces las que captan y centran en primer lugar su atención. Seguidamente, en rigor, si las conoce y sabe muy bien quién habla y lo que aquello quiere decir, podrá apartarse de ellas para interesarse por el resto. Si estas voces hablan en una lengua que le es accesible, buscará primero el sentido de las palabras, sin pasar a la interpretación de los demás elementos, hasta que esté saturado por su interés por el sentido. El texto estructura la visión. Hay un ejemplo elocuente que utilizamos a menudo en nuestras clases para demostrar el valor añadido por el texto y que está tomando de una Hay un ejemplo elocuente que utilizamos a menudo en nuestras clases para demostrar el valor añadido por el texto y que está tomado de una emisión televisada difundida en 1984. Se ve en ella una exhibición aérea que tiene lugar en Inglaterra y que comenta desde un estudio francés el locutor Léon Zitrone. Visiblemente desconcertado ante aquellas imágenes que le llegan en desorden, el valeroso presentador hace su oficio, sin embargo, lo mejor que puede. En un momento dado afirma, son tres pequeños aviones, ante una imagen en la que vemos desde luego tres pequeños aviones sobre un fondo de cielo azul y la enormidad de la redundancia no deja nunca de provocar la risa. Solo que Citrone había podido decir igualmente, hoy el tiempo es magnífico, y eso es precisamente lo que se hubiera reflejado en la imagen, en la cual en efecto no era visible nube alguna. O bien, los dos primeros aviones llevan ventaja sobre el tercero y todo el mundo podría verlo entonces, a dónde ha ido, o incluso a dónde ha ido a parar el cuarto, y la ausencia de este último avión, salido del sombrero de Citrone por el puro poder del verbo, habría resultado evidente. El comentador, en suma, tenía otras 50 cosas que decir, igualmente redundantes, pero de una redundancia ilusoria, puesto que en cada ocasión estas cosas habrían puesto que en cada ocasión estas cosas habrían guiado y estructurado de manera tan eficaz nuestra visión que las habríamos visto ahí de modo natural. La debilidad y los límites de la célebre demostración, ya criticada por Pascal Bonitzer, en otro sentido, que Chris Marker quiso hacer en su documental Lettres de Siberie, cuando superpuso a una misma y anodina secuencia varios comentarios de inspiración política diferente, estalinista, antiestalinista, etcétera, consiste en que hace creer con sus exagerados ejemplos que allí no hay sino una cuestión de ideología y que aparte de eso solo existe una manera neutra de hablar. Ahora bien, el valor añadido del texto sobre la imagen va mucho más allá de una opinión incrustada en una visión. Ahora bien, el valor añadido del texto sobre la imagen va mucho más allá de una opinión incrustada en una visión,
sería fácil contradecirlo, ya que lo que se refiere es a la estructuración misma de la visión, enmarcándola rigurosamente. En todo caso, la visión de la imagen cinematográfica fugitiva y pasajera no se nos da a explorar según nuestro ritmo, contrariamente a un cuadro en una pared o una fotografía en un libro, cuyo tiempo de exploración determinamos nosotros mismos, de modo que nos es más fácil verlos separándolos de su leyenda, de su comen- nos es más fácil verlos separándolos de su leyenda, de su comentario. Así, si la imagen cinematográfica o televisiva parece hablar por sí misma, de hecho es una palabra de ventrílocuo, y cuando el plano de los tres pequeños aviones en un cielo puro dice tres pequeños aviones, es una marioneta animada por la voz del comentador. 4. Valor añadido por la música. Efecto empático y anempático. Como ya quedó dicho en Leçon o Cinema, para la música hay dos métodos. Para la música hay dos. Valor añadido por la música. Efecto empático y anempático. Como ya quedó dicho en Leçon o Cinema, para la música hay dos modos de crear en el cine una emoción específica en relación con la situación mostrada. En uno, la música expresa directamente su participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, y eso, evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento. Podemos hablar entonces de música empatía, de la palabra empatía, facultad de experimentar los sentimientos de los demás. En el otro muestra, por el contrario, una indiferencia una indiferencia ostensible ante la situación, progresando de manera regular, impávida e ineluctable, como un texto escrito, y sobre el fondo mismo de esta indiferencia se desarrolla la escena, lo que tiene por efecto no la congelación de la emoción, sino por el contrario su intensificación, su inscripción en un fondo cósmico. De este último caso, que puede denominarse anempático, con una A privativa, se derivan en especial las innumerables músicas de organillo, de celeste, de celesta, de caja de música y de orquesta de baile, cuya frivolidad e ingenuidad estudiadas refuerzan en las películas la emoción individual de los personajes y del espectador en la medida misma en que fingen ignorarla. Este, este efecto de indiferencia cósmica se utilizaba ya sin duda en la ópera, aquí y allá, cuando la emoción era tan fuerte que helaba las reacciones de los personajes y provocaba en ellos una especie de regresión psicótica, el famoso efecto de locura, la musiquilla idiota que se repite como meciéndose, etcétera. Pero en la pantalla, este efecto anempático ha adquirido tal importancia íntimamente que impulsa creerlo íntimamente relacionado con la esencia del cine, su mecánica oculta. Toda película procede, en efecto, de un fluir indiferente y automático, el de la proyección que provoca en la pantalla y en los altavoces simulacros de movimientos y de vida, y este fluir debe ocultarse y olvidarse. ¿Qué hace la música anempática sino develar su verdad, su aspecto robótico?
Ella es la que hace surgir la trama mecánica de esta tapicería emocional y sensorial. Hay también finalmente músicas que no son ni empáticas ni anempáticas, que tienen o bien un sentido abstracto o una simple función de presencia, un valor de poste indicador y en todo caso sin resonancia emocional precisa. Ruidos anempáticos. El efecto anempático la mayoría de las veces concierne a la música, pero puede utilizarse también con ruidos. Cuando, por ejemplo, en una escena muy violenta o tras la muerte de un personaje, sigue desarrollándose un proceso cualquiera, ruido de una máquina, zumbido de un ventilador, chorro de una ducha, etcétera, como si no pasara nada, por ejemplo, en Psicosis de Hitchcock o en El reportero de Antonioni. 5. Influencia del sonido en las percepciones del movimiento y la velocidad. 5. El sonido es movimiento. Comparadas una con otra, las percepciones sonora y visual son de naturaleza mucho más dispar de lo que se imagina. Si no se tiene sino una ligera conciencia de ello, es porque en el contrato audiovisual estas percepciones se influyen mutuamente y se prestan la una a la otra por contaminación y proyección sus propiedades respectivas. Ante todo, la relación de estas dos percepciones con el movimiento y con la inmovilidad es siempre fundamentalmente diferente, puesto que el sonido supone de entrada movimiento, contrariamente a lo visual. En una imagen cinematográfica en la que normalmente se mueven ciertas cosas, muchas otras pueden permanecer fijas. El sonido, por su parte, implica forzosamente por naturaleza un desplazamiento, siquiera mínimo, una agitación. Tiene, sin embargo, la capacidad de sugerir la fijeza, pero en casos limitados. En el caso límite, el sonido inmóvil es el que no presenta variación alguna en su desarrollo, particularidad que no se encuentra sino en algunos sonidos de origen artificial, la tonalidad de un teléfono o el ruido de fondo de un amplificador sonoro. Algunos torrentes y cascadas crean también a veces un rumor cercano al ruido blanco, pero es muy raro que en él no esté presente algún indicio de irregularidad y de movimiento. Puede crearse igualmente el efecto de un sonido fijo, pero con un sentido diferente por medio de una variación o una evolución indefinidamente repetida tal cual, como en bucle. Huella de un movimiento o de un trayecto, el sonido tiene pues huella de un movimiento o de un trayecto, el sonido tiene pues una dinámica temporal propia. Diferencia de velocidad perceptiva. A priori, las percepciones sonora y visual tienen cada una su ritmo medio propio. El oído, grosso modo, trabaja y sintetiza más deprisa que la vista. Tomemos un movimiento precipitado, un gesto de la mano, y comparémoslo con un trayecto sonoro brusco de la misma duración. El movimiento, el movimiento visual brusco no formará una figura nítida, no será no será memorizado un trayecto preciso. En el mismo tiempo, el trayecto sonoro podrá dibujar una forma nítida y consolidada, individualizada, reconocible entre todas. No es un problema de atención, por mucho que revisemos 10 veces el plano del movimiento visual y lo consideremos atentamente, por ejemplo, un gesto complicado realizado por un personaje con el brazo, seguirá sin dibujar una figura clara. Repitamos 10 veces la audición de un trayecto sonoro brusco, su percepción se afirma, se impone cada vez mejor. Hay varias razones para esto. Ante todo, para los oyentes, el sonido es el vehículo del lenguaje y una frase hace bajar al oído muy deprisa comparativamente. La, lec-
y una frase hace bajar al oído muy deprisa. Comparativamente, la lectura con la vista es sensiblemente más lenta, salvo entrenamiento especial en los sordos, por ejemplo. Por otra parte, si la vista es más lenta, es porque tiene más que hacer, trabaja a la vez en el espacio que explora y en el tiempo al que sigue. Se ve, pues, pronto superada cuando ha de asumir los dos. El oído, por su parte, aísla una línea, un punto de su campo de escucha y sigue en el tiempo este punto, esta línea. Pero si se trata de una partitura musical familiar al oyente, la escucha de este deja más fácilmente el hilo temporal para pasearse espacialmente. Grosso modo, en un primer contacto con un mensaje audiovisual, la vista es, pues, más hábil espacialmente y el oído temporalmente. Consecuencias: movimientos visuales puntuados o creados como una ilusión por el sonido. Durante la audiovisión de una película sonora, estas diferencias de velocidad en el análisis no son percibidas como tales por el espectador en la medida que interviene el valor añadido. ¿Por qué, por ejemplo, los movimientos visuales rápidos que acumulan las películas de Kung Fu o de efectos especiales no crean una impresión confusa? Pues porque son ayudados y puntuados por medio de puntuaciones sonoras rápidas, silbidos, gritos, choques y tintineos que que marcan perceptivamente ciertos momentos e imprimen en la memoria una huella audiovisual fuerte. El cine mudo, sin embargo, ya tenía cierta predilección por los montajes de sucesos rápidos. Observemos, no obstante, que en este tipo de secuencia procuraba simplificar la imagen hasta el máximo, es decir, limitar la percepción espacial y exploratoria, o para facilitar la percepción temporal, o para facilitar la percepción temporal. Esto implicaba una visión altamente estilizada, análoga a un croquis. Buen ejemplo de ello es la secuencia de la desnatadora de la línea general de Eisenstein con sus primeros planos. Si el cine sonoro, por su parte, puede utilizar a menudo movimientos complejos y fugitivos producidos en el seno de un marco visual saturado de personajes y de detalles, es porque el sonido, sobreimpresionado en la imagen, es susceptible de puntuar y destacar en esta un trayecto visual particular, no sin un posible efecto de ilusionismo cuando el sonido consigue hacer ver articulado en la imagen un movimiento rápido que no está en ella. Es el ejem- es el ejemplo muy elocuente del trabajo del encargado de sonido Ben Burtt sobre la saga de la Guerra de las Galaxias. Había este fabricado como efecto sonoro para una apertura automática de puerta. Se trata de esas puertas automáticas romboidales o hexagonales de las películas de ciencia ficción, un sonido sibilante y neumático, muy dinámico y convincente, tan convincente que en varias ocasiones el realizador Irving Kershner, cuando rodó El Imperio Contraataca y al tener que rodar un efecto de cierre de puerta, pudo limitarse a encadenar un plano de la puerta cerrada con un plano de la misma abierta. En el montaje con el psst de Ben Burtt, el espectador, que no tenía a la vista sino un encadenado cut, veía deslizarse la puerta. El valor añadido funcionaba aquí plenamente a partir de un fenómeno propio del cine sonoro y que podría llamarse el más rápido que la vista. Está comprobado que los sordos formados en el lenguaje gestual desarrollan una capacidad particular de leer y de estructurar los fenómenos visuales rápidos. Esto plantea la cuestión de saber si, en este caso, no movilizan las mismas áreas cerebrales que las empleadas para el sonido, o sea, las mismas áreas cerebral.
Esto plantea la cuestión de saber si, en este caso, no movilizan las mismas áreas cerebrales que las empleadas para el sonido por quienes no son sordos, uno de los numerosos hechos que llevan a cuestionar nuestras ideas previas sobre la separación de las categorías del sonido y de la imagen. Las almenas temporales del oído. Por otra parte, decir que la escucha funciona al hilo del tiempo es una fórmula que precisa ciertas correcciones. De hecho, el oído escucha por tramos breves y lo que por él se percibe y memoriza consiste ya en breves síntesis de 2 a 3 segundos de la evolución del sonido, formando gestalt globales. Solo que en el interior de esos 2 a 3 segundos percibidos como una forma de conjunto, el oído, en realidad el sistema oído-cerebro, ha realizado cuidadosa y seriamente su trabajo de encuesta, de manera que su informe global del suceso, de manera que su informe global del suceso, formulado periódicamente, está repleto de detalles precisos y característicos tomados in situ. Llegamos entonces a esta paradoja. No oímos los sonidos en el sentido de reconocerlos hasta algo después de haberlos percibido. Si palmeamos breve y secamente y escuchamos el ruido que esto provoca, la escucha, de hecho, la aprehensión sintética de un pequeño fragmento de la historia sonora depositado en la memoria, seguirá muy de cerca al suceso, seguirá muy de cerca al suceso, no será totalmente simultánea. Influencia del sonido sobre la percepción del tiempo en la imagen. Los tres aspectos de la temporalización. Entre los diferentes efectos del valor añadido, uno de los más importantes se refiere a la percepción del tiempo de la imagen, susceptible de verse considerablemente influido por el sonido. Un ejemplo extremo de ello se encuentra, como se ha visto, en el prólogo de Persona, en el que unas imágenes fijas desprovistas de toda temporalidad se inscriben en un tiempo real por unos sonidos de goteo de agua y de ruidos de pasos. Este efecto de temporalización tiene tres aspectos. Animación temporal de la imagen. La percepción del tiempo de la imagen se hace por el sonido más o menos fina, detallada, inmediata, concreta o por el contrario, vaga, flotante y amplia. Linea- Linealización temporal de los planos que en el cine mudo no siempre corresponden a una duración lineal en la que el contenido del plano 2 seguiría obligatoriamente a lo que muestra el plano 1 y así sucesivamente, mientras que el sonido síncrono por su parte impone una idea de sucesión. Vectorización, o dicho de otro modo, dramatización de los planos, orientación hacia un futuro, un objetivo y creación de un sentimiento de inminencia y de expectación. El plano va a alguna parte y está orientado en el tiempo. Este efecto es localizable en su forma pura en el prólogo de Persona, el plano 1, por ejemplo. Condiciones para una temporalización de las imágenes por el sonido. Estos tres efectos dependen para ser actualizados de la naturaleza de las imágenes y de los sonidos relacionados.
Primer caso, la imagen no tiene por sí misma animación temporal ni vectorización alguna. Es el caso de una imagen fija o cuyo movimiento solo es una fluctuación global que no deja esperar resolución alguna. Por ejemplo, un reflejo en el agua. En este caso, el sonido es susceptible de conducir esta imagen a una temporalidad. En este caso, el sonido es susceptible de conducir esta imagen a una temporalidad que él mismo introduce de principio a fin. Segundo caso, la imagen implica una animación temporal propia, desplazamiento de personajes o de objetos, movimientos de humos, de luces, variación de encuadre. La temporalidad del sonido se combina entonces con la ya existente de la imagen, sea para ir en el mismo sentido, sea para contrariarla ligeramente como dos instrumentos que suenan simultáneamente. La temporalización depende también del tipo de sonido. Según su densidad, su textura interna, su aspecto y su desarrollo, un sonido puede temporalmente animar una imagen en mayor o menor grado a un ritmo más o menos jadeante y opresivo. Aquí entran en juego diferentes factores. Naturaleza del mantenimiento del sonido. Un sonido mantenido de modo liso y continuo es menos animador que un sonido sostenido de modo accidentado y trepidante. Si se intenta alternativamente para acompañar a una misma imagen una nota tenue y prolongada de violín y después la misma nota ejecutada en trémolo con punteados de arco, la segunda creará en la imagen una tensión más tensa e inmediata que la primera. Previsibilidad o imprevisibilidad de la progresión sonora. Una cadencia en el sonido modulada con regularidad como un bajo continuo de música o un tic-tac mecánico y por lo tanto previsible tiende a crear una animación temporal menor que un sonido de progresión irregular y por ello imprevisible que pone en contraste alerta de oído y el conjunto que pone en contraste ah, una cadencia en el sonido modulada con regularidad, como un bajo continuo de música o un tic-tac mecánico y por lo tanto previsible, tiende a crear una animación temporal menor que un sonido de progresión irregular y por ello imprevisible que pone en constante alerta el oído y el conjunto de la atención. Las gotas de agua de persona o las que Tarkovsky gusta de hacer oír en sus películas son ejemplo de ello. Fijan la atención por su ritmo fina o fuertemente desigual, pero un ritmo demasiado regularmente cíclico puede crear también un efecto de tensión porque esta regularidad mecánica nos mantiene expectantes ante la posibilidad de una fluctuación. Papel del tempo. La animación temporal de la imagen por el sonido no es una cuestión mecánica de tempo. Una música más rápida no acelera forzosamente la percepción de la imagen. La temporalización, a decir verdad, depende más de la regularidad o irregularidad del flujo sonoro que del tempo en el sentido musical de la palabra. Por ejemplo, si el flujo de las notas de la música es inestable pero de ritmo moderado, la animación temporal será mayor que si el ritmo es rápido pero regular. Definición del sonido. Un sonido rico en frecuencias agudas creará una percepción más alerta, lo que explica que muchas películas recientes, lo que explica que en muchas películas recientes el espectador se mantenga en tensión. La temporalización depende también del modelo de integración
entre sonido e imagen y de la distribución de los puntos de sincronización, véase más abajo. También aquí el sonido activa más o menos una imagen según introduzca puntos de sincronización más o menos previsibles o imprevisibles, variados o monótonos. De una manera general, la anticipación controlada es un factor poderoso de temporalización. Para que el sonido influya temporalmente en la imagen, se necesitan en resumen un mínimo de condiciones. Es preciso, en primer lugar, que la imagen se preste a ello, ya por su fijeza y su receptividad pasiva, caso de las imágenes fijas de persona, ya por su propia actividad, microrritmos temporizables por el sonido, ya por su propia actividad, microrritmos temporizables por el sonido, es decir, en ese caso que implique un mínimo de elementos de estructura, de concordancia, de encuentro y de simpatía, como se dice de las vibraciones, o de antipatía activa hacia el flujo sonoro. Los microrritmos visuales de los que acabamos de hablar son movimientos rápidos en la superficie de la imagen, causados por cosas tales como volutas de humo, lluvia, copos, ondulaciones de la superficie rizada de un látigo, cosas tales como volutas de humo, lluvia, copos, ondulaciones de la superficie rizada de un lago, arena, etcétera, y en último grado por el hormigueo del grano fotográfico mismo cuando es aparente. Estos fenómenos crean valores rítmicos rápidos y fluidos, instaurando en la imagen misma una temporalidad vibrante estremecida. Kurosawa los emplea sistemáticamente en su película Dreams, lluvia de pétalos de árboles en flor, de copos en tormenta de nieve, de niebla, etc. Y a Hans-Jürgen Sieberberg le gusta instalar también en sus larguísimos planos fijos y sostenidos microrritmos visuales fumígenos, fumígenos en Hitler, llama vacilante de una vela en la lectura del monólogo de Molly Bloom por Edith Clever, y eso para afirmar la duración propia del cine sonoro en cuanto grabación de la microestructura del presente.